Bienvenidos a este segmento de Fe y Actualidad. Hoy estaremos reflexionando sobre la evidencia histórica de la crucifixión y quisiera resumirlo en tres grandes secciones. En primer lugar, uno de los elementos importantes que debemos tomar en cuenta es el tema de la sentencia. En segundo lugar, la vergüenza de la cruz y en tercer lugar, la agonía. Según los datos bíblicos e históricos, la sentencia comienza a las 6 de la mañana. Juan capítulo 19, verso 14 nos relata ese acontecimiento donde Pilato pide que el prisionero salga al tribunal, término que en griego significa lisostrosos o en hebreo significa gábata, y era el lugar donde se emitía la sentencia. Una vez que se emitió la sentencia, que según la tradición histórica de Tácito, de Plinio, inclusive de Josefo, historiador judío, es que al Señor Jesucristo se le acusó de lesa majestad, es decir, una infracción de oponerse a los designios del emperador, y por lo tanto la consecuencia lógica de la sentencia es que él debía morir en la cruz como cualquier delincuente, como cualquier asesino o como cualquiera que se atreviera a simple y sencillamente oponerse a los designios del emperador romano. En el proceso histórico de las 6 de la mañana hasta las 9 donde llega el Gólgota, no podemos olvidarnos que también fueron sentenciadas otras dos personas que llegaron junto con el Señor Jesucristo rumbo al Gólgota y las otras dos personas que fueron castigadas justamente por sus delitos. Así que la evidencia de la sentencia en el patíbulo romano y en el flagelo romano nos recuerda el castigo duro que recibió el Señor Jesucristo por algo que él no había cometido. En segundo lugar, la evidencia de la vergüenza de la cruz nos recuerda que la crucifixión no es producto de una invención romana. La crucifixión pues ya estaba presente en el mundo persa, estaba presente en el mundo asirio, escita, indio, celta. De hecho, los celtas fueron los que le agregaron los castigos por motivos religiosos, inclusive judíos. Se nos cuenta en el marco histórico que Alejandro Janeo mandó a asesinar a 800 fariseos en el siglo II, finales del siglo II antes del Señor Jesucristo. O la propia tradición judía expresada en la Mishnah nos cuenta que Simeón Zeta crucificó a 80 brujas de Ascalón. Así que la crucifixión realmente no es producto de la invención romana. Lo que sí es cierto es que los romanos la utilizaron para desarrollar ejecuciones pavorosas. De hecho, Tácito nos cuenta que Nerón crucificaba a los cristianos y posteriormente los quemaba, inclusive los degollaba. Por lo tanto, el castigo de la vergüenza de la cruz es simple y sencillamente la forma en cómo el Imperio Romano utilizó estas prácticas antiguas para castigar mayoritariamente a aquellos que recibían el título de humiliore. La palabra humiliore hacía referencia a gente de clases inferiores. Por eso el Señor Jesucristo, al ser crucificado, era considerado simple y sencillamente un desecho social, como nos cuentan los grandes historiadores romanos. De hecho, Minuncio Félix, un abogado romano que se encarga de demeritar el cristianismo, nos dice que simple y sencillamente Jesús murió en la cruz para que produciera el desprecio de la población. Finalmente, aparte de la sentencia, aparte de la vergüenza de la cruz, tenemos los tiempos de agonía. Después de haber sido devastado por el flagelo, simple y sencillamente el Señor Jesucristo padeció un buen rato en la cruz del Calvario y hubieron varios acontecimientos históricos y proféticos que se cumplieron en ese día, hasta el punto que simple y sencillamente fue desnudo, tal cual como lo expresa Salmo capítulo 22, y literalmente fue desnudo, las crucifixiones, la gente era completamente desnuda como un símbolo de vergüenza, y lo que acontece cuando el Señor Jesucristo expresa que esto ha sido consumado, pues el velo se rasga. El Talmud histórico, que es la evidencia judía, nos cuenta que 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, pues ya se había dado un acontecimiento dentro del templo. Así que estas evidencias nos comprueban la veracidad histórica, la veracidad de las Sagradas Escrituras y la veracidad de la teología en cuanto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.